Para este capítulo vamos a hablar de un tema que todos deberíamos de saber controlar y dominar, porque creo que la emoción humana es nuestro mayor regalo. Sin las emociones, la vida no tiene sentido. Pero aprender a dominar tus emociones y usarlas de manera adecuada en lugar que ellas te usen a ti es clave para lograr cualquier sueño que tengas en todos los aspectos de tu vida. Más allá de la definición de qué es una emoción, hay que entender que hay muchas teorías sobre qué causa la emoción y por qué respondemos a ciertas experiencias de la forma en que lo hacemos. Pero una cosa sí es cierta: la emoción humana es una fuerza poderosa y es algo que debemos de aprender a dominar. Sin más preámbulos, esperamos que este podcast sea de tu agrado y sea muy funcional. Somos Lau Cifuentes y Oden Iten, y te queremos invitar a que este espacio lo hagas tuyo. Muy buenas tardes a todos, o días, noches. ¿Cómo estás, Denise? Extremadamente feliz. ¿Y tú? Estoy muy contenta. Algo ciega, pero contenta. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de el control de tus emociones. De tus emociones. De las emociones. ¿De tus o de las? ¿De las dos? Es que son tuyas, pero también hay que apropiarse. Entonces son las o tus. Es un debate. Sí, me parece. Bueno, vamos a empezar mencionando que las emociones son estados complejos, ¿ok? Involucran cambios tanto físicos como psicológicos que influyen en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Entonces, una emoción es desencadenada por un evento u objeto en particular que provoca una respuesta fisiológica, ¿verdad? En el cuerpo. Por ejemplo, la felicidad y la tristeza nos pueden hacer llorar. El miedo, yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno tiene miedo, yo a veces me río. Se altera todo el cuerpo. Pero una de las cosas que pasa es que el corazón se acelera muchísimo. La ira, por ejemplo, cuando uno está muy enojado, uno empieza como a sentir ese calor y solo yo sudo muchísimo, en particular sudo mucho. ¿Molesta? No, en general. En la vida. Y cuando me enojo, me empiezo a poner extremadamente sudorosa de las manos, a otro nivel. Entonces, cambiamos como que de comportamiento según la emoción que tenemos, ¿verdad? La etapa del comportamiento es el punto en el que el dominio emocional juega un papel. Entonces, cuando sabemos dominar nuestras emociones, podemos atraparlas antes de que afecten el comportamiento. Muy interesante. ¿Qué opinamos de eso? Solo imagínense que podemos, si sabemos dominar las emociones, si sabemos dominar la tristeza, si sabemos dominar el enojo, la ira, el miedo, podemos atraparlas y no dejar que nos afecten en el comportamiento y no dejar que lleguen como a eso físico, digamos, en donde cuando ya sabemos que podemos como que tener, cuando empezamos a sentir cierta tristeza, podemos agarrar esa tristeza y decir, no, momento, porque a mí la tristeza lo que me hace es hacer llorar, digamos, me hace llorar. Y entonces, ahí es cuando, si tú logras dominar esa emoción, podrías no llorar, podrías como no permitir llorar, aunque yo la verdad soy partícipe y soy fan de llorar, me encanta. Yo soy tal vez de la opinión en eso que tú dices, Denise, como de abrazar tus emociones. Obviamente controlarlas, pero yo tengo esta forma de pensar en donde si nosotros sentimos en cualquier momento tristeza o dolor, o estamos por medio de un luto, como que abrazar ese sentimiento, porque a mí lo que me pasa es de que si yo trato como de evadir ese sentimiento, tarde o temprano me agarra peor y voy como acumulando. Entonces, abrazar tus sentimientos y tus emociones, pero que no llegue al punto a que te afecte en lo físico.
Justo, ¿verdad? Total, yo siento que va más como por el tema del enojo, tal vez, o la ira. A que tenga consecuencias. Ajá, a no, o sea, controlar la ira y que luego no se vuelva como algo ya físico en tu cuerpo, ¿me explico? Definitivamente. Eh, una tristeza, aunque una tristeza muy profunda, Lau, te puede dar una enfermedad como el cáncer. Te puede dar una enfermedad de cualquier tipo o justo estaba escuchando un podcast de unas niñas que admiro muchísimo y estaban diciendo, invitaron a una persona en donde la persona era ciega. Entonces, ella contó su experiencia y decía que ella tenía una relación muy cercana con su papá y pues el papá muere y a ella le entra una tristeza de lo que le sigue de profunda. Y entonces con los días, fueron pasando los días y como que se empezó a sentir como mareada, medio mal. Y se la llevaron al hospital, si no estoy mal, y justo perdió la vista por una tristeza muy profunda. Entonces, es bien importante como saber dominar las emociones. Que ellas no te dominen a ti. ¿Qué cosa? Que las emociones no te lleguen a dominar a ti. Exactamente, que ellas no te dominen a ti. Entonces, imagínense un enojo muy profundo, digamos, lo que puede llegar a hacer en tu cuerpo. Yo no sé a quiénes les ha pasado, pero cuando uno tiene mucho miedo, el cuerpo empieza como a temblar. El cuerpo, a mí se me empiezan a poner las manos muy frías y sudorosas. Y me empiezo a estresar. Y post miedo me empieza a doler la cabeza. O post enojo me empieza a doler la cabeza. Pero muy heavy. O sea, es un dolor que hasta tengo que tomar algo para que se me aliviane el dolor de cabeza del enojo, según el nivel del enojo. Por favor, no me enojen tanto. Por favor, ya no le causen estos dolores de cabeza a Denise. Sí, por favor. Igual, cuando, no sé si alguna vez has escuchado, pero dicen que cuando se te rompe el corazón, entre comillas, sientes como si te estuviera dando un infarto. O sea, el dolor en el pecho es tan fuerte que lo leí en un libro que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y ella lo cuenta en el libro. Dice de que científicamente, cuando te rompen el corazón, es como si estuvieras teniendo un mini infarto. Y lo que recomiendan algunos psicólogos es tomarse una pastilla para que no tengas ese dolor físico de tu corazón. Me parece súper interesante. Y como coach holística les puedo decir que todo está conectado. O sea, lo emocional, de lo físico, de lo intelectual, pero esta conexión que tenemos emoción-cuerpo es impresionante porque, como tú dices, o sea, hay que aprender a controlar esas emociones para que no llegue al punto a que vaya a tener alguna consecuencia en nuestra salud. Totalmente. Y la forma en que interpretamos las cosas que nos suceden, a diferencia de la experiencia objetiva, son los hechos de lo que realmente sucedió. Entonces, como que todos los días nos suceden cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Lo que sí podemos controlar es el significado que le asignamos a esas cosas. Y eso es dominio emocional. Y tiene un impacto realmente masivo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra autoestima, en nuestras habilidades de comunicación y satisfacción en general en la vida. Hay 6 emociones básicas que son universales en todas las culturas y es felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Entonces, creo que todas las personas experimentamos estas emociones, aunque seamos de diferentes culturas, todo el mundo experimentamos estas emociones y siento que hay que darle como esa demostración apropiada a la emoción que estamos sintiendo. También las emociones gobiernan nuestra sensación de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Las emociones son producto de nuestras experiencias y de cómo las percibimos. Entonces podemos cultivar emociones positivas enfocándonos en ellas. Y hay
10 emociones de poder que a mí me fascinan, que lo dice Tony Robbins, que es mi ídolo, ya lo mencioné en otro episodio, pero es lo máximo él. Y dicen que dice Tony que estas 10 emociones de poder cultivan el dominio emocional al crear como una base, digamos, de afecto positivo. Y cuando incorporamos pequeñas dosis de gratitud a nuestra 100%. vida, como que eso tiene un afecto positivo en tu vida, con base a las emociones, ¿verdad? Entonces, habla de pasión, amor, hambre, curiosidad, confianza, flexibilidad, alegría, vitalidad y un sentido de contribución. Esta parte de contribución siento que es bien importante como para mantener un dominio emocional al 100. Y de contribución me refiero a ayudar a las demás personas. Contribuir a las demás personas. Eso y pequeñas dosis de gratitud en tu día son lo que hacen que podamos tener como que esas emociones se mantengan como estables. Y te digo algo, me parece súper interesante. Una vez estaba leyendo un libro de Gabrielle Bernstein, ella justo explica, se llama Happy Days. Y en este libro ella dice de que cuando tú tengas algún tipo de problema o estés muy triste o estés pasando por un tipo de depresión, bajón emocional, como quieran llamarlo, lo mejor que puedes hacer es llamar a una amiga y preguntarle en qué te puedo ayudar. Me encanta. Porque cuando tú estás en ese estado de servicio, obviamente es normal, estamos tristes y nos cortaron, estamos tristes y nos despidieron, pero cuando estamos en ese papel de servir y no de víctima, como que nuestro cerebro cambia el chip y dice, ok, ahorita yo estoy ayudando a otra persona. Y por eso es que creo que a las dos nos gusta tanto ese tema del podcast, nos gusta tanto el tema de escribir o motivar a las demás personas, contribuir en nuestra sociedad de la forma que nosotras podemos, porque ese acto de servicio y de contribución te hace estar mucho más en control de tus emociones y eres mucho más responsable. O sea, el momento que tú estás fuera como, no sé, figura pública o como persona de influencia o líder de opinión, tus emociones las tienes que controlar aún más porque hay más gente viéndote. O puede ser un punto de referencia para, ella es como una speaker motivacional, ha de tener la vida perfecta. Y no es que no seamos humanos y podamos sentir, pero cuando tienes el tema de servicio, estás más consciente de las cosas que están pasando. Totalmente. Me encanta esa parte. Sí. Y siento que también cuando uno domina sus emociones, como que también siento que es como un apoyo hacia las relaciones saludables. 100,000%. Creo que eso es una parte bien importante. Y yo no sé, a la gente que nos escucha, de pronto, si les ha pasado que una tristeza o algo muy como decepción muy profunda les ha durado como mucho tiempo. No sé si a ti te ha pasado. Sí, yo creo que hubo una época, sobre todo cuando era más pequeña, donde pasé el divorcio de mis papás. Para mí, creo que ha sido el luto más largo que he vivido. O sea, pasé desde los 7 hasta como los 16 triste porque mis papás se separaron. Y fue una decepción porque siempre quise como que tener la familia perfecta, no la familia perfecta, pero la familia unida. Y se me desmoronó todo de un mes para el otro. Y era algo que yo no podía superar. Es que pasaban los años, iba a terapia, como que me hicieron mil cosas, pero no había una forma en la que yo pudiera superar ese dolor tan grande. Fue una tristeza. Y les cuento, fun fact, hablando del tema físico. Justo al año y medio que mis papás se separaron, comencé a comer muchísimo y tuve todo ese tema con la comida que va a ser para otro podcast que podemos hablar de eso, pero me enfermé el hígado. Porque mi tristeza era tan profunda y todo lo reflejaba en la comida y de no poder sacar esa tristeza fuera de mí, que pensándolo bien me enfermé muy grave el hígado. Y tengo síndrome de Gilbert, que para los que no sepan, literalmente se me sube la bilirrubina, como la canción. Me sube la bilirrubina. María.
Pero sí, o sea, es lo justo lo que tú estás diciendo. Creo que esa ha sido la tristeza más grande que he pasado. Y quiero preguntarte, Lau, ¿qué te contabas en tu cabeza? ¿Qué eran los pensamientos que tenías que te alimentaban esa tristeza? Yo creo poder decir de que pensaba que se habían separado por mi culpa, que era porque tal vez yo no era suficiente buena hija, que yo no hice nada para que ellos se quedaran juntos, como que siempre me estuve culpando muchísimo de lo que pasó y eran pensamientos de autodestrucción, porque obviamente se divorcian mis papás y después mi papá se vuelve a casar después de un par de años y me sentí totalmente abandonada por él. Entonces fueron como eventos que fueron yendo poco a poco, pero siempre decía, mi papá me dejó por su nueva familia, porque yo no soy la mejor estudiante, o no soy la más atlética, o no soy la más bonita. Esos pensamientos de autodestrucción me afectaron muchísimo durante esa tristeza. Wow. No, es que es duro. Sí, es duro eso que, como que, y me imagino que como que asocias cierta emoción al divorcio de tus papás. ¿Hay alguna emoción que como que asocies directamente? yo creo que cuando mis papás se peleaban, yo tenía este tema de ansiedad, pero de ansiedad que no sé si es una emoción per se, creo que es más un estado mental, pero te podría decir que como que sentirme con miedo, eso es el miedo. Te diría que el sentimiento que tenía en ese momento era miedo, porque no sabía qué iba a pasar, esa incertidumbre. Ujú. Aquí hay un tema bien importante y son las emociones y sentimientos. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que levante la mano. Porque yo no sé cuál es la diferencia. Va, vean, las emociones son como individuales y los sentimientos, hagan de cuentas que ustedes ponen en una licuadora, la licuadora se llama sentimientos, ¿ok? Y entonces a esa licuadora de sentimiento X le vamos a meter tristeza y le vamos a meter enojo y le vamos a meter ira. Y entonces licuamos esas tres emociones y eso se va volviendo un sentimiento. Un cóctel. Exactamente, un cóctel de emociones. De emociones son los Un sentimientos. cóctel de emociones se vuelven un sentimiento, como que un sentimiento puede abarcar muchas emociones. Es justo lo que tú me estás diciendo. ¿Cuál era yo saqué un sentimiento en conclusión a varias emociones que sentí en esa época. Exactamente. Uno aprende todos los días. Es cierto. Entonces, cuando aprendemos a dominar nuestras emociones, yo creo que primero hay que aprender a dominar las emociones como que apropiadas para la situación que estemos pasando, ¿verdad? Eso es un buen dominio emocional. Entonces ahí podemos nutrir nuestras relaciones y cuando no sabemos dominar las emociones, ocurre exactamente lo contrario. Podemos perder el control ante molestias menores, digamos. Ante cositas chiquititas se vuelven enormes. O reaccionar con ira o con tristeza. Y para nosotros eso va a ser la más apropiada cuando no tenemos un buen dominio emocional. Recuérdense que la respuesta que ustedes tengan emocional va a afectar a quienes te rodean, siempre. Y es lo que le da forma también a tus relaciones que vas a tener, ¿verdad? Para bien o para mal. Y ahí quisiera, perdón, Denise, ahí Dale. quisiera agregar, ¿sabes cómo lo veo yo ahorita que lo estás diciendo? ¿Alguna vez habías escuchado que o sea, cuando una persona fuma, afecta a todos los que están en el cuarto? No lo había escuchado, pero muy cierto. O sea, dicen que porque hay fumadores pasivos, que son no los que están fumando el cigarro, sino que son los que están alrededor de la persona. Entonces, como que ellos, quiera que no, también retienen todo ese tema de nicotina, porque es lo que están oliendo en su ambiente. Pero ellos reciben más. No sé si reciben más, pero sí son como fumadores pasivos, aunque ellos no fumen, pero están oliendo el cigarro todo el tiempo, entonces tú lo estás adquiriendo, digámoslo. Eso yo lo asocié con lo que acabas de decir. Cuando nosotros no cuidamos nuestras emociones,
estamos afectando a todos los que están alrededor nuestro. Tal vez un papá o una mamá, un padre que es violento, afecta a sus hijos, afecta al núcleo familiar. Cuando estamos en un grupo de amigos y hay una persona que también no controla sus sentimientos o sus emociones, está afectando a todos alrededor. Entonces estamos no solo afectándonos a nosotros, sino que a las personas que más queremos. 100%. Aquí hay una pregunta y es, ¿cuándo es el mejor momento para manejar una emoción? Cuando la estás sintiendo. Va. Cuando ustedes empiezan a sentir la emoción y a experimentarla plenamente, pero plenamente, como por ejemplo, tú tomaste la decisión de que ya no te afectara, digamos, al 100% el divorcio de tus papás, pero tú tomaste la decisión porque experimentaste y sentiste ese cóctel de emociones. Entonces, cuando uno experimenta esa emoción o esas emociones plenamente, justo ahí es cuando hay que como que manejarla, ¿ok? De esa manera ya no va a seguir apareciendo la emoción cuando ya la experimentas, ya la sientes y ya la manejas. Ahora, ¿cómo dominar tus emociones y tomar el control de tu vida? No sé si quieres decirme alguna que tengas en mente tú. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dominar tus emociones y tomar el control? Bueno, yo diría que meditándolo. Meditar, ¿Sí? o sea, todo el tema de respiración a mí me fascina, porque siento, y lo he practicado, últimamente en este año que ha sido una montaña rusa de emociones y de eventos, cuando he tenido muchísimo miedo o tristeza, creo que me tomo el tiempo de respirarlo, de como tú sabes, tu cerebro está tirando tantas señales y están pasando tantas cosas que al momento de respirar le estoy diciendo a mi cerebro de que todo está bien, o sea, que no me estoy muriendo, no está pasando nada, y el respirar, esas prácticas de respiración profunda, de llenar tus pulmones, de inhalar y de exhalar, para mí me ha funcionado para poder controlar las cosas que antes no podía, porque era una persona muy reactiva, aunque no lo parezca. aunque me haga la que no hacía nada antes, era un poco explosiva. ¿Tú qué haces? Yo creo que lo más importante y lo primero que hay que hacer es identificar, como tú dices, lo que realmente estás sintiendo. El primer paso para aprender a dominar tus emociones es identificar cuáles son tus sentimientos, literal. Y como que hay preguntas que uno se puede hacer como para aprender como a identificar lo que realmente sentimos. Y es, ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? ¿Realmente lo estoy sintiendo? ¿Realmente me estoy sintiendo tal y tal? ¿O es algo más? Esas tres preguntas son clave como para poder identificar lo que realmente sentimos. ¿Qué estoy sintiendo realmente en este momento? ¿Realmente me estoy sintiendo así? ¿O es algo más? Esas tres preguntas. Luego, cuando ya lo identificaste, reconoce y aprecia tus emociones, sabiendo que las emociones te apoyan. El dominio emocional justamente no significa cerrarse o negar tus sentimientos, digamos, sino aprender a dominarlos. Entonces, siento que para mí ese sería como el segundo paso, como reconocer y apreciar tus emociones, que era lo que tú decías. Apapacharlas. Exactamente. Sabiendo que cada emoción que estás sintiendo no es tu enemigo. te apoya. Exacto. Justo. Que no son tus enemigos. O sea, la tristeza está pasando por algo. El enojo está pasando por algo. Y como que si ya identificaste que es esa emoción, que es ese sentimiento, entonces ya lo aprecias. Y dices, gracias porque me estás enseñando X cosa, lo que sea. Otra de las cosas es que hay que sentir curiosidad 100% de lo que esa emoción representa. Totalmente.
Sí, o sea, digamos, por ejemplo, voy a dar el ejemplo todavía del divorcio de mis papás, pero me llegó a afectar como fue algo que no estuve resolviendo. Me afectó años después en el resto de mis relaciones. Cuando yo aprendí a identificar de raíz por qué será que me siento así, por qué será que tengo tanto miedo al abandono, y empiezas a ser curioso o curiosa de estos sentimientos y por qué, vas indagando y te vas conociendo más. Es como si estuvieras haciendo la investigación para una biografía de un famoso y te toca escribirlo. Ahí estás haciendo la investigación de ti. Y cuando estás consciente de qué detona, qué hace que te sientas así, es mucho más fácil identificarlo y resolverlo. Sí, me gusta mucho eso. Tienes toda la razón. ¿Saben qué es bien curioso? Que nunca quisiéramos que nuestras emociones se equivoquen. Nunca. No les damos como esa entrada a las emociones negativas. Como que nunca quisiéramos que se equivocaran. O sea, queremos que todo salga perfecto siempre y no es así. O sea, van a haber veces en donde de pronto y sí, las emociones también se equivocan. ¿Saben? Como que por eso es bien importante identificar qué es lo que estamos sintiendo. Eh, Porque de pronto y a veces nos vamos a equivocar y vamos a decir, me siento hiper enojada. Pero realmente, ¿será que es enojada? ¿Será que tal vez no es decepcionada? Y entonces tal vez ya cambia cómo tú ves el problema, cambia como que esa perspectiva totalmente del problema que estás pasando. Le das un giro. Y también la idea de que todo lo que sientes está, entre comillas, mal, es una excelente y perfecta manera de destruir la comunicación honesta contigo mismo y con los demás. Eso me fascinó, quote. Literal. La idea de que todo lo que sientes está mal es una excelente manera de destruir la comunicación honesta, porque hay comunicación que a veces tenemos como comunicación con nosotros mismos que tal vez como que nos queremos engañar. Uh-huh. Pero eso de sentir que todo está mal, entre comillas, es destruir la comunicación honesta que tenemos. Y creo que la comunicación honesta que tengamos con nosotros mismos es súper, súper, súper importante. Entonces, el dominio emocional significa acercarse a tus sentimientos con un sentido de curiosidad. Es que dijimos que era el tercero, sentir curiosidad. Y tus sentimientos te van a enseñar mucho sobre ti si los dejas ser. Por ejemplo, ser curioso te va a dejar como interrumpir tu patrón emocional actual, porque yo creo que todos tenemos como ese patrón de emociones en el día, en tu día a día. No sé si se han dado cuenta. ¿Perdón? O incluso en situaciones. O incluso, exacto, o incluso en situaciones similares que nos puedan regresar como a esa misma emoción, como que hacemos ese patrón de cómo reaccionamos ante esa situación que de pronto era una situación totalmente diferente a la que sentiste hace unos días, pero fue la misma emoción, fue el mismo sentimiento. Entonces, ser curioso te va a ayudar a interrumpir ese patrón actual de emociones que tenemos. Aparte que también siento que resuelve el desafío que vas teniendo con esa emoción. Obviamente, aquí estamos hablando de emociones que nos incomodan, ¿verdad? Porque hay emociones muy lindas también, que a esas no hay que quejarse. De ninguna en realidad, pero por ejemplo, en situaciones como, no sé, emociones feas, entre comillas feas. Uno quiere salir huyendo. Entonces, ser curioso te va a ayudar como a resolver ese desafío. Y el último es que también puede evitar que el mismo problema ocurra en el futuro, que era lo que hablábamos, que como que si no eres curioso con lo que estás sintiendo y no le das la importancia a esa emoción que estás sintiendo, entonces con un diferente problema, va a ser esa misma emoción y va a volver a ocurrir en el futuro y en el futuro de aquí a 10, 20 años, 30 años, si no eres curioso con lo que estás sintiendo. Hay una frase que me decía mi abuelita, pero no sé quién es, que va así. Nunca hay que tomar decisiones ni muy feliz ni muy enojado.
Y es lo que Wow. estás diciendo. Hay emociones muy lindas que disfrutamos y quisiéramos que duraran para siempre, pero esas emociones no las pudiéramos apreciar si no estuvieran las malas. Yo siento que esta lección que nos da la vida, a veces de estar triste, de estar feliz, es para mí una belleza, porque es toda la experiencia humana de a veces estar de bajón para apreciar cuando estamos bien. Porque cuando todo está bien, tomamos las cosas por sentado. Sí. Y en la toma de decisiones, cuando estamos muy felices, estamos pensando, sí, todo está bien, y cuando estamos muy enojados, puede ser que luego nos arrepintamos. Cuando tenemos este dominio y control del que tú nos hablas, podemos evitar tomar decisiones importantes y hacerlo con la cabeza y no con el hígado. ¿Has tomado decisiones así? Sí. A ver, La voz de la experiencia. una anécdota que nos quieras contar. Bueno, esto sí, esto de mano a cuando corté con mi novio más duradero. Cortamos. Y yo, bien enojada, compré un boleto. Y me fui a ver a mi mamá para Navidad, que eso no tiene nada de malo. Pero la tomé bien molesta. Y en el avión me arrepentí y dije, a la madre, lo corté. me voy, o sea, no voy a pasar Navidad con mi novio. O sea, lo cortaste Muy enojada. muy enojada y te fuiste a ver a tu mamá. Al ¿Ya día tenían siguiente. planes ustedes dos? Sí, yo tenía hasta el regalo. Para él y para toda la familia. Y para el intercambio. Que son cosas que si hubiera controlado mis emociones en ese momento, tal vez no hubiera sido tan radical. Esto fue hace 2 años, 2 años y medio. O sea, tuvo que pasar todo ese tiempo de aprendizaje, de autoconocimiento, de recibir lecciones de humildad de parte de la vida para aprender. Porque esta fue una decisión que tomé muy enojada. Otra decisión que he tomado muy feliz fue comprar otro boleto a unas vacaciones donde me fui a gastar todo mi dinero y tampoco fue inteligente ni bueno para mí, aunque fue el mejor viaje. Igual, hay que saber ser muy, muy estratégicos en todas las decisiones que tomamos y poder dominar y controlar nuestras emociones, porque hay decisiones que te pueden cambiar la vida. En segundos. O en boletos. O en boletos. O en cuentas bancarias. Sí, controlen sus finanzas. Controlen sus finanzas. Otro de los puntos que yo quisiera hablarles es que para aprender a dominar tus emociones es que hay que tener confianza. ¿A qué me refiero con esto? La confianza es la ruta más rápida y poderosa hacia el dominio emocional sobre cualquier sentimiento. Entonces, lo que me refiero con ten confianza es recordar un momento en el que sentiste una emoción similar y lo manejaste con éxito. Dijiste, soy una cabrona. Lo manejé top. Y entonces, como que ya que manejaste la emoción en el pasado, seguramente vas a poder manejarla en el presente. Entonces, esa es otra de las cosas que yo quisiera que se lleven, y es que tengan confianza en que si lograron manejar con éxito un problema, un reto, no me gusta la palabra problema, me gusta la palabra reto. Oportunidad. Ajá. Si lo lograron hacer en ese momento, regresen a ese mismo momento y digan, ¿qué fue lo que yo hice aquí? ¿Que me está pasando algo similar? Y quiero manejarlo con éxito. ¿Qué es lo que yo hice? Entonces regresan y tienen confianza en ustedes mismos de que como ya lo lograron, pueden con eso y pueden con más. Siempre lo digo, puedes con esto y más. Y otra de las cosas, y la última, es que asegúrate de que puedes manejar esto, no solo hoy, sino también más adelante. Entonces, para dominar tus emociones, desarrollemos confianza, como que ensayando cómo manejar situaciones en las que esta emoción podría surgir en el futuro. Esto es bien interesante, porque como que ponernos a pensar, ¿qué pasaría si A hiciera esto? ¿Cómo manejaría yo esto? Estoy segura que todos en algún momento, cuando tenemos algo como que nos imaginamos a futuro que podría pasar,
empezamos a decir, no, yo lo que haría es esto, y haría esto, y haría lo otro. Pero en realidad, ¿qué es lo que harías? Entonces, como que escucha lo que estás, como que la opción de resolución a problema, a reto a reto B, a reto C, y como que ahí vas a poder desarrollar ese músculo, digamos, que necesitas como para mejorar el manejo de tus emociones. Entonces, yo me voy con estas 5. ¿Tú qué quisieras agregar, Lau? Yo quisiera agregar que una de las cosas que más me ha funcionado de, obviamente, ser la exnovia loca que compró un boleto a última hora y no pasó Navidad con su novio, a ser una persona mucho más madura emocionalmente, es que hay una oración que me ayuda muchísimo. Solo me voy a poner primero mis lentes antes de seguir con la oración. Ay. Ok. La oración va así. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hay una filosofía que me encanta, que es la estoica, en donde habla justo lo que Denise estuvo platicando al principio, que es saber de las cosas que no tenemos control, dejarlas ir, pero las que sí tenemos control, como nuestras emociones y la perspectiva que tenemos de las cosas, poderlas utilizar a nuestro favor. Si en una situación o problema podemos decir, bueno, me quedé sin trabajo, ¿puedo controlar que me hayan despedido? No. ¿Puedo tener las herramientas o buscar una oportunidad para salir adelante? Sí. Y todo depende de cómo vemos las cosas, de qué perspectiva tenemos de todas las cosas que nos pasan, porque uno no puede controlar todo en la vida, pero lo que sí puedes controlar es cómo es tu reacción ante esas situaciones. Entonces yo me voy con eso. Esa oración me ha funcionado muchísimo. La meditación, la oración, cada quien lo puede tomar a su manera, incluso el journaling, que es algo que les voy a repetir todo el tiempo, pero poder al momento de tú escribir y plasmar tus sentimientos y tus emociones en papel, tiene una forma totalmente diferente de darte cuenta de que tal vez no es tan grave como lo está dimensionando tu cabeza. Yo me voy con eso, chicos. No sé, Denise, ¿tú quieres agregar algo más? Quiero agregar esta técnica que la dijiste tú, pero en meditación. La mía es sin meditar. Solo es respiración. Literalmente es, si están en un momento difícil, si están pasando por alguna emoción muy dura, no muy dura, muy fuerte, digamos, el consejo que yo les puedo dar y que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo es respirar. Literalmente cierro mis ojos, inhalo, sostengo la respiración unos 3 minutos, no son mentiras, no, unos... Me ahogo. No son mentiras. Llamo a primeros auxilios. No, respiran, mantienen la respiración unos 3 segundos y exhalan. Me pongo morada. Perdón. Bueno, No, gracias. en realidad sí, esta es la herramienta que les quiero dejar. Inhalan 3 segundos, exhalan y lo hacen como de 5 a 10 veces y realmente se los prometo que ayuda un montón para controlar sus emociones, aparte de todos los tips que ya les dejamos, que espero les funcionen, pero esta técnica de respiración es demasiado top. De verdad, pónganla en práctica. Igual la meditación. Hay guiadas. Sí, hay guiadas. Ahí Lau es la experta. La verdad que yo no soy mucho de meditar, pero cuando lo hago me siento increíble. Te prometo, Lau, que voy a empezar a hacerlo. Buenísimo. Para terminar, solo los dejo con esto. Recuerden que las emociones no son dueñas de ustedes, sino que ustedes dueñas de ellas. Que tengan feliz día.
Nos Feliz noche. vemos. Gracias por sintonizarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tu amigo, tu vecino, tu casi algo, lo que tú quieras. Nos encantaría que más personas escuchen este mensaje. Y de verdad, gracias por tomarte este ratito del día para escucharnos y estar con nosotras. Gracias. Chau, chau.